Vamos a hacer una elipse a partir de esferas de distinto tamaño. Dibujamos, por ejemplo, vamos a hacer un cono. Este cono corta a un plano según dos ramas parabólicas. Entonces voy a dibujar aquí, por ejemplo, una rama parabólica, hiperbólica. Tenemos aquí una rama hiperbólica y ahora dibujamos el eje focal de esa hipérbola y aquí dibujamos el otro. Bueno, debe ser simétrica en el espacio, o sea que vendrá más por aquí y aquí vendrá el eje de simetría. Aquí está el vértice del cono y tenemos, por ejemplo, aquí un foco de la hipérbola y aquí otro. Bueno, pues el teorema simplemente nos dice que si hago una esfera tangente a esta hipérbola, vamos a dibujarla aquí ya, podría ser, por ejemplo, esta. Esta es una esfera tangente al plano, o sea, se apoya en el plano, en el foco de esa hipérbola y al mismo tiempo es tangente a este cono. Este cono que corta este plano según esta curva y a este según esta curva. Entonces lo que nos dice el teorema es que realmente al hacer esferas de distinto tamaño, aquí me van saliendo vértices en distintas posiciones de ese cono y esos vértices son tales que provocan aquí una elipse ortogonal en el espacio al plano de la hipérbola. O sea que esta elipse es perpendicular al plano por donde pasa la hipérbola. Para entender esto mejor, vamos a hacer las figuras como si fueran semitransparentes. Entonces tenemos, por ejemplo, la esfera, le damos sombra por los extremos y ahora tenemos el cono que también lo sombreamos por el extremo, interceptando aquí al plano. Entonces, como intercepta aquí al plano, lo voy a terminar aquí para que se entienda mejor. O sea que estas son las generatrices del extremo y la esfera es tal que provoca aquí. Vamos a darle sombras. Al variar el tamaño, como decíamos, variamos el tamaño de la esfera. Aquí la superficie cónica y aquí el cono. Bueno, pues decíamos que realmente el cono viene por aquí, corta el plano según la esfera, según la hipérbola, y aquí igual, corta el plano según esa otra rama hiperbólica. Y al mismo tiempo es tangente a esta esfera que se apoya en uno de los focos de la hipérbola. O sea que aparte de ser tangente al cono, también lo es. Aparte de ser tangente a la esfera, también pues la intersección de ese cono con el plano intercepta esas dos curvas hiperbólicas. Y la esfera es tangente al cono y tangente al plano en el foco. Bueno, ya tenemos el fundamento espacial, entonces para dibujar lo que estamos buscando, pues lo único que necesitamos es dibujar, lo podemos hacer en plano y alzado, dibujamos la hipérbola, entonces tenemos por ejemplo dos ejes ortogonales para la hipérbola y para entenderlo mejor lo vamos a dibujar en diédrico y vamos a dibujar la hipérbola, por ejemplo, vamos a colocar aquí sus vértices a igual distancia, para hacerlo un poco preciso mejor. Aquí, por ejemplo, un vértice a 2 centímetros, aquí el otro vértice y aquí, por ejemplo, un foco y aquí, por ejemplo, el otro foco. O sea que las ramas van a venir por aquí. Bueno, tenemos entonces los focos y sabemos que una hipérbola, por definición, es lo siguiente. Es una curva tal que, si yo cojo la distancia desde un punto P a uno de los focos, vamos a llamarle D1, y cojo la distancia de ese punto al otro foco, D2, al restar esto, al quitarle esto, este fragmento, me queda esto. O sea que podría ser D1 menos 2U2 es igual a M, esta distancia. Bueno, pues esto lo vamos a aplicar aquí. Entonces, si por ejemplo cojo un punto cualquiera, por ejemplo este, bueno, antes de nada vamos a nombrar los vértices V1, V2 y los focos
F1, F2. Bueno, entonces si cojo un punto cualquiera, siempre la distancia desde ese punto hasta el vértice y hago centro en F. O sea que cojo esa distancia, centro en F y hago un arco. O sea, distancia desde el punto P a V2. Vamos a llamarlo M. Y ahora con esa distancia hago centro en F. En F2. Y ahora cojo la distancia de P a V1, que es esta, y cojo centro ahora en F1. O sea, con esta distancia hago centro en F1, obteniendo ya en la intersección con el arco anterior 2 puntos de la hipérbola. O sea que la hipérbola viene por aquí. Y luego su simétrica. Bueno, ya sabemos cómo hacer una hipérbola. Vamos cogiendo distintos puntos. Cojamos, por ejemplo, otro aquí. La distancia desde este punto hasta, siempre distancia hasta el vértice, y centro en F. Entonces hago este arco, distancia desde P2 hasta V2 y centro en F, siempre centro en F. Y ahora la distancia de P2 a V1, o sea, esta distancia, y centro en el otro F, o sea, aquí. Entonces la intersección de ambos me provoca ahí ese punto. Repito, distancia de P2 a V2, centro en F1. Y distancia de P2, decíamos de P2 a V2, centro en F1. Y distancia de P2 a V1 y centro en F1. Y tengo un punto y su simétrico aquí abajo. Y también el simétrico respecto a este eje. Bueno, así obtendría todos los puntos. Y por último, si hago aquí una vertical, y cojo la distancia desde aquí hasta el foco y hago un arco de circunferencia donde corta aquí. Al unir con esto tengo ahí la asíntota, que es la curva, que es la recta que es tangente en el infinito a la curva hiperbólica, tanto por aquí como por aquí. Bueno, una vez que ya tenemos la hipérbola, insisto que según el concepto, pues cojo una distancia cualquiera desde un punto hasta el vértice siempre. Por ejemplo, P2 a V2, lo escribo así, P2 a V2, ¿no? Y centro, por ejemplo, en F1, F1C. Y ahora cojo ese mismo punto, distancia, en vez de ser de P2 a V2, ahora de P2 V1, P2 V1. Y distancia, si antes hice centro en un foco, de P2 a centro en F1, pues ahora hago de P2 a V1, como tenemos aquí, y ahora centro en el otro foco. Aquí hice en F1, pues ahora en F2. Centro en el F. O sea que alternando tanto los vértices como los focos, nada más. Bueno, una vez que tenemos esto, ya tenemos la hipérbola. Subimos aquí al alzado, proyección en alzado. La tengo aquí está la hipérbola. Estamos proyectando todo esto en un alzado. Entonces subo aquí el vértice, y subo aquí el foco y subo el foco. Bueno, que no tiene por qué pasar por el punto de la hipérbola. Bueno, entonces lo que decíamos era que al apoyar aquí distintas esferas de distinto tamaño, vamos a probar con alguna, por ejemplo esta, o sea, cojo y la apoyo siempre en el foco. Entonces cojo aquí y sobre esta vertical, por la proyección del foco, coloco una esfera. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es simplemente una tangente desde el vértice. Como vemos aquí, esta tangente, lo estamos viendo en un perfil. Tenemos esta tangente y luego tenemos desde este punto la otra tangente. Bueno, pues aquí tenemos ya un punto de la elipse, o sea que ya sabemos que la elipse pasa por aquí. Ahora si por ejemplo hago una esfera mayor, siempre sobre esta vertical coloco aquí la circunferencia, vamos a hacerla por ejemplo esta, una esfera apoyada en ese plano, nos imaginamos, estamos dibujando esto en un alzado, está apoyada aquí, la proyectamos aquí y ahora hacemos el plano tangente en un alzado y siempre desde aquí. O sea que hacemos la tangente a la esfera y igual que hicimos la tangente desde aquí, ahora lo hacemos desde aquí. Aquí tenemos otro punto de la elipse. Ahora cogemos una esfera
de otro tamaño. Vamos a coger una media entre las dos, más o menos por aquí. Otra esfera, y lo mismo. Desde aquí la tangente. Y ahora, igual que hacemos siempre desde el vértice de la tangente, pues también desde aquí la tangente. Intersección, ahí tenemos otro punto. Bueno, el conjunto de todos los puntos nos provoca aquí la curva elíptica. Si hacemos lo mismo de este lado, obtenemos aquí, o también podemos hacer aquí el eje de simetría y a igual distancia ir colocando los puntos. De igual forma, respecto a este eje de simetría, con igual tamaño aquí, pues podemos también colocar aquí los simétricos respecto a este eje, obteniendo ya la elipse completa. Bueno, pues esa sería la forma de dibujar una elipse a partir de una esfera. Como vemos, el plano ortogonal, la elipse esta, que voy a marcar así un poco más, pasa por un plano, por el plano este. Vamos a marcarlo aquí. Es el plano meridiano que pasa por el centro de la esfera y pasa por los focos. Eso quiere decir que el plano corta aquí a la esfera y pasa también, pues como decía, un plano vertical que corta el cono, y lo mismo por aquí detrás, ¿no? Según la perspectiva, si se ve de este lado, no se verá de este, estaría por ahí detrás, a igual distancia, ¿no? Si estamos en axonometría. Bueno, pues ese sería el fundamento de esto. Simplemente los distintos vértices del cono, que es tangente a una esfera que crece, generan todos los puntos de la elipse. Y entonces, mediante este método, hemos construido una elipse simplemente pensando en la proyección espacial de esto. No hicimos más que una proyección en alzado, cogiendo las medidas en la planta. Y eso es lo que nos determinó aquí ya la elipse ortogonal a esa curva hiperbólica.